Credo, creo en el hombre, exiliado todopoderoso, buscador del cielo, creador del infierno. Creo en el engaño, su único argumento, concebido por obra y gracia del relámpago, nació de la mentira virgen, padeció bajo el poder del instinto y fue despojado de la sutileza. Creo en el hombre, en su efímera entrega, en su amor tejido con espuma, en sus palabras de perpetuo aire, en sus promesas de niebla, en su tiempo sin memoria, en la debilidad de su carne y en su soledad eterna. Amén. La poesía de Viviana Bernal es una poesía decantada, es una poesía que busca la sencillez y que nos destaca los grandes asuntos y temas de la poesía a partir de las oposiciones, la presencia y la ausencia, la palabra, el bullicio, la plenitud y la soledad, todo esto sintetizado en una palabra muy sencilla, pero sobre todo en una palabra personal, con gran intensidad y con una fuerza rotunda que nos permite identificarla en el panorama de las nuevas generaciones. Juliet y la lluvia. Si algún día vuelvo a morir, procuraré hacerlo bajo la lluvia. Hay tanta compasión en cada gota. Le diría a mamá que voy a jugar con el aguacero en la cancha de arena. Ella pronunciará el mismo no y yo aprovecharé el rumor del techo para encubrir el sonido de la puerta. La sonrisa cómplice de Juliet estará al otro lado de la cortina de agua del alero de su casa. En la ventana, como siempre, su abuela, con un cigarrillo en la boca y nicotina en la mirada, convirtiendo el humo en niebla. Si algún día vuelvo a morir y la muerte me da tiempo, le diré a Juliet que no la olvido, que al final todos los saltos nos arrojan al mismo vacío, que podemos volver a jugar a la oficina, aunque ella no vea ya ni juguetes en los libros. La llevaré a los pinos donde jugábamos y nos escondíamos en las noches. Si algún día vuelvo a morir y se va la mujer y regresa la niña, buscaré a Juliet en la lluvia. Vamos, Juliet, debajo de la cancha de concreto están nuestros días y noches de juego, nuestra memoria de arena. Bueno, la poética de Viviana Bernal, yo diría que es como la poética de volver a esa niña, a la niña de la inocencia, a la niña a la niña y a los niños que todos los seres humanos tenemos dentro. Es rescatar esa sensibilidad que a veces perdemos cuando crecemos, cuando nos hacemos adultos, cuando nos metemos en los problemas. Es volver a la naturaleza de la niñez y de la ternura. Viviana nace en Calarcá. Muchos conocemos Calarcá por ser la tierra que vio nacer a Luis Vidales, y pues a pesar de esa poesía urbana de Suenan Timbres, a pesar de su poesía política, pues hay unos momentos de la poesía de Vidales que también son muy contemplativas de ese paisaje quindiano, como por ejemplo ese poema de museo, música de cámara para la aldea perdida, que yo creo que es uno de los grandes poemas también de la poesía colombiana, y un poema que lo hermana mucho con Aurelio Arturo, para mencionar algunos. En esa natal Calarcá, ¿cuáles son tus primeros asombros por la poesía? ¿Cuáles son esos primeros poetas que lees? ¿Cuáles son esas primeras inquietudes que empiezan a hacer de ti esa persona con una sensibilidad poética especial? Bueno, yo no tuve una infancia literaria. Digamos que internamente sí, pero no tuve libros en la infancia más que los que se leían en la escuela. No fui una niña lectora, en mi casa tampoco había esos referentes, y aunque en la escuela me gustaba siempre lo que me daban a leer, no era una niña lectora, no sé por qué, ahora me lo pregunto. Pero
sí recuerdo que había una inclinación hacia el lenguaje y todos, digamos, los informes académicos apuntaban a ello. Y siempre había 3 elementos en los boletines escolares: buena redacción, buena comprensión lectora, escribe bien y habla demasiado. Entonces, eso siempre estaba, y creo que esa era como la disposición ya para lo literario. Solo a los 15 años, cuando conocí a un escritor calarqueño, que es uno de los escritores pues más de mayor oficio, más consagrados al oficio de la escritura y la investigación, la lectura, un apasionado, que se llama Humberto Senegal, que fue como mi mentor. Cuando lo conozco a él, voy a un taller literario que hacía, y él me propuso hacer un proceso de acompañamiento de lecturas y de búsquedas, porque según él veía mi potencial. Entonces empieza esa compañía espiritual, intelectual, cultural de este escritor, y de repente me sentí como que estaba, como que era mi mundo y que no sabía por qué no estaba antes en él. Fue algo completamente familiar. Y en cuanto a lecturas, hubo un momento en que en un basurero encontré unos libros, en unas bolsas donde la gente suele dejar residuos de su vida para que vengan los recicladores y otras personas que puedan encontrar algún interés en eso. Y encontré unos libros en una bolsa con unos cofrecitos y una serie de objetos como antiguos. Yo me llevé esos libros a la casa, tendría como unos 11 años, 10 años, y sentía que me había encontrado algo muy especial. Los atesoré y los leí. Entre esos había un libro de erotismo, que no recuerdo cómo se llamaba porque no tenía la portada. No era un libro típico de educación sexual, sino de erotismo. Y yo recuerdo que lo leía como hasta la 1 de la mañana en la cama. Y esas fueron como eso fue antes incluso de conocer a este escritor. Antes de conocerlo a él también, como muchos adolescentes que tal vez tienen esa necesidad de escribir, pero pues que no tienen ningún elemento, escribí un libro de poesía a los 13 años. Y ignoro por qué, no sé, lo escribí y lo estructuré en un cuaderno como si fuera un libro, en verso entre libre y rima, y fui a una papelería y busqué un papel contact negro, ese papel adhesivo, e hice mi libro. No sé, una pulsión. Ya hoy por hoy ya puedo contarme a mí misma ese relato de otra forma y encontrar que es un antecedente. Y en ese momento, en ese acto, digamos que surgían la poeta y la editora, porque hubo ese impulso a hacer un libro. Cuando conocí a este escritor, le presenté ese libro y digamos que son como elementos que se van juntando. Luego creo una editorial que se llama Cuadernos Negros y me doy cuenta que yo había hecho un cuaderno negro como un libro de poesía a los 13 años, pero son cosas que resultan después, que uno no hace de manera consciente, entonces como que se van conectando. Poetas locales, empecé a leer y pues, a los 15 fue que empecé a descubrirlo todo, a mi vida llegó todo, fue así como que me abrieron una puerta y apareció el arte, la música, todas las formas del arte, la literatura, la filosofía, la psicología, todo se vino en un solo momento, fue como descubrirlo todo en un solo momento a través de una sola persona. Fue muy bello eso, por eso hay tanta gratitud hacia este escritor, porque fue como un umbral, él fue como un umbral, y mi vida se dividió en dos cuando lo conocí. Y desde ahí empecé a leer y a buscar y lecturas, pues en un principio leí mucho, sobre todo poesía como china, tradicional. Eso fue como, curiosamente empecé como por Oriente,
y ya luego pues aproximándome a los poetas, a Rilke, que también fue una de mis primeras lecturas, también Pessoa, que ha estado Vallejo, estuvo como muy al principio, y los locales también, Vidales fue, claro, por supuesto, Baudilio Montoya como un valor local, que en el colegio lo empecé a leer y me parecía bello, también me sigue pareciendo bello. Y bueno, empecé a meterme ya pues por la poesía universal y como te digo, todo como que se vino al mismo tiempo. Y fue como después empezar a ver cada cosa, porque como que todo se vino, entonces había que empezar a tomarse tiempo para mirar cada elemento de lo que iba apareciendo. Hay como dos elementos muy claros que yo encuentro entre tu primer libro y entre Pájaro de Piedra, y es las oposiciones, y esas oposiciones a mí también me interesan mucho: presencia, ausencia, silencio, bullicio, paisaje exterior, pero también contemplación interior. Juegas mucho con eso. Háblanos un poco de esas semejanzas y esas diferencias que hay entre ese primer libro que aparece ya hace tantos años y este Pájaro de Piedra. Creo que son dos libros completamente distintos. Pues fue un libro muy juvenil, el otro, es un libro escrito a los 18 años, 17, publicado como a los 20 años, 21. Ese libro pues no era un libro obviamente demasiado maduro, pues un libro más bien incipiente, del que me avergüenzo, pero no del todo, porque creo que hace parte del proceso y creo que es un primer eslabón. También lo trabajé, pero obviamente el escritor va trabajando de acuerdo con las herramientas que tiene. En ese momento obviamente faltaban muchos elementos, ¿no? Mucha conciencia del proceso, faltaba interiorizar cosas, ¿no? Y también el proceso vital, ¿no? Pues la edad en la que estaba. Y sin embargo ahí ya había una preocupación, había una búsqueda. Tal vez Humberto tenga un poco la culpa, ¿no? Porque en su deseo de animarme, pues lo publiqué casi como por eso también. Entonces yo era muy temerosa, sigo siendo muy temerosa. Este libro realmente lo publiqué porque obtuvo un premio regional y pues había que publicarlo. Si el premio no me hubiera obligado, yo creo que no lo hubiera hecho, porque siempre había como un pudor, ¿no? Hay cierto pudor. Hay diferencias en el lenguaje, hay diferencias en la estructura de los poemas, hay diferencias como en la mirada, ¿no? Ya ahora hay otras preocupaciones. Creo que en lo que se parecen es que tienen que ver también con esas preguntas, ¿no? Las de siempre, solo que creo que aquí logro preguntar un poco de manera más clara. Y obviamente en este libro ya hay mucha más conciencia del proceso de escritura, del proceso creativo. Es otro momento vital también, entonces eso influye. Hay otras lecturas, relecturas, hay una preocupación todavía mayor por el lenguaje, por decantar. Creo que eso es, en el otro había un tono como más surrealista, ¿no? Y ahora yo creo que he ido como más hacia lo simple. Creo que estoy llegando un poco como a eso. Me lo propuse, pues si bien no pude dar un salto tan alto, creo que me propuse sí romper con ese primer libro y tratar de siempre huirle a esa forma de escritura. Entonces siempre que algo se me parecía, me alejaba. Fue muy intencional, muy consciente el alejarme de ese primer libro, y entonces eso hice. Siempre que iba como a escribir algo semejante a ese libro, lo separaba para que pudiera darse esa diferencia.
Hace poco le decía a una amiga de manera intuitiva, a una escritora, que después lo escuché en alguien pues con muchísimo más criterio que yo y mucha más trayectoria, y es que llegar a lo simple requiere mucha elaboración. La simplicidad, no como carencia, sino como lo decantado, ¿no? La purificación, lo diáfano, requiere mucho trabajo. Parece contradictorio, pero es así. Hacer cosas recargadas es muy fácil, pero encontrar lo simple es muy difícil. Y creo que esa es como una búsqueda que se da, llegar a lo simple, a lo esencial. Ahí vamos, creo que este también es otro eslabón. Quisiera poder escribir algo distinto y que el próximo libro en el que ya estoy trabajando rompa aún más y pueda dar un poco más. Hasta ahora para esto me alcanza el lenguaje, soy consciente de las limitaciones, creo que eso se va dando con el tiempo, tampoco tengo tanta prisa, la prisa no es una buena compañera en estos procesos. La poética de Viviana Bernal, su poesía narrativa, con ese sentido extraordinariamente vinculado a la naturaleza, a los elementos, a la humedad del tiempo, a la memoria. Maneja un lenguaje de la difícil sencillez, poblado de esa incandescente manera que tiene la poesía simbólica. Interesante posibilidad la que tiene la poeta en su oficio. El arte realmente es un trabajo de ir creando en la medida en que uno destruye. Las cenizas son las posibilidades que uno tiene de hacer arte. Así como hay escritores que son sacadores, como el señor Hemingway, también hay escritores que son metedores, como Rubén Darío. Quisieron meter todo el mundo en un verso. Otros poetas, como Cavafis, quisieron sacar todo el mundo y dejar una sílaba. Creo que ha sido una comunión con la poesía, una grata sorpresa, sobre todo en el momento en que estoy terminando, en el instante mismo, de cerrar el libro El violinista y el verdugo. Qué grato descubrir que Viviana a los 17 años descubre un cuento mío que se llama El violinista y el verdugo, y que hoy, muchos años después, ese cuento se volvió un libro y se está cerrando en esta noche. Es el último símbolo, y eso forma parte de la alucinación y el éxtasis que tiene la poesía con la realidad y con el azar, como decía Mallarmé. Bueno, yo lo mencioné al comienzo y fíjate que tú lo ratificas ahora, a hablar de la decantación y la sencillez, y de perseguir siempre esa sencillez de decir las cosas sencillamente como son, sin tanta grandilocuencia ni nada de eso, y que siempre persigues eso. A mí me interesa mucho siempre indagar cuando converso con algún poeta, y mucho más si es amigo, me interesa indagar por la secreta carpintería del poema, por ese taller secreto que tiene cada uno, por ese procedimiento que cada uno tiene de manera particular a la hora de enfrentar el ejercicio poético. Con algunos hablamos de que sencillamente hacen libros orgánicos, ¿sí? Se meten en un proyecto, y yo creo que eso tiene que ver mucho ahora con el exceso de maestrías en escritura creativa. Entonces hay que hacer libros proyectos, entonces hay que hacer como una tesis, como un libro sobre los árboles, hagamos un libro sobre los desaparecidos del país, hagamos un libro sobre los automóviles, en fin. Y los libros que en mi caso me interesan más, que son libros mucho más panorámicos, son libros que se van construyendo solos, que
abarcan muchos temas porque el ser humano está lleno de asuntos. Todos los tópicos. Pero ¿cómo es ese secreto taller tuyo, ese momento en el que aparece una imagen y termina convertida en poema, y cómo eso termina siendo parte de un conjunto que termina siendo un libro? Sí, en el caso mío no hay una intención tan académica, ¿no? De hecho, fue un libro que se fue escribiendo despacio, era casi el doble, y en ese afán, o mejor, en ese no afán, de dejarlo lo más decantado posible, pues eliminé una buena parte porque eran poemas que me parecía que todavía podían ser decantados, y pues presenté solo ese número al concurso. Esos otros poemas siguen por ahí, que no sé si finalmente van a ser parte de un libro o simplemente los elimino, como hago muchas veces. No le tengo miedo a borrar, no tengo ningún miedo, no tengo ningún apego. Creo que si uno se apega demasiado a lo que escribe, termina dejándolo todo y entonces termina no haciendo ningún proceso de edición. Para mí, yo antes tengo la compulsión a borrar y me tienen que frenar antes porque yo quiero borrarlo todo, quitar y quitar. Me consta que es muy autocrítica, o sea que su autocrítica es excesiva, profunda, es excesiva, a veces uno le tiene que decir las cosas varias veces porque de verdad es muy autocrítica, ¿no? Es que me da mucho miedo, y en la generación en que estoy me da mucho miedo porque suelo ver en mi generación mucho afán, mucha ansiedad, suelo ver mucha prisa, mucha ansiedad por ya hacer. Cito aquí lo que dijo un escritor que me pareció muy oportuno, dice: es que quieren dejar la huella sin haber puesto el pie. Y pues quiero no caer en eso, me preocupa eso, y no es que esté en la pose contraria, ¿no? Como de que, porque también hay unas modestias muy soberbias, ¿no? Las falsas modestias, no, sino que no quiero tener esas ansiedades, entonces casi que me mantengo como frenando porque me parece que nuestra generación sufre mucho de eso, se ve muy ridículo, siento mucha vergüenza generacional a veces, y sobre todo un deseo de figurar sin trabajar. O sea, quieren figurar pero sin corregir, uno les dice: es que hay que corregir, ay no, es que la inspiración, es que la pureza del poema, es que no se puede romper la esencia, no, eso ya se vuelve impostura, un artificio. Y resulta que un poco el artificio también lo necesita el poema, porque si tú lo dejas así tal cual sale, pues va a ser una cosa también muy precaria. Entonces, en mi proceso voy tomando apuntes. Yo creo que es como en todos y a todos quienes escribimos nos pasa, hay poemas que salen casi completos y que no sufren demasiadas transformaciones, es como si ellos surgieran y se crearan a sí mismos y uno solamente fuera un medio y ya. Tengo poemas que prácticamente no escribo, pues sí tienen ya, porque yo soy terca, pero hay unos que casi no, ya, y se escriben en un solo momento. Otros que, me ha llevado, yo estaba ya con el libro en imprenta, como lo edité en mi colección, obtuvo un premio y el premio pagaba la edición, pero yo lo quise editar en editorial. Y yo me encargué de la edición, entonces ya estaba en imprenta, ya iba a probar y los poemas seguían mutando. Hubo poemas a los que a última hora encontré la palabra, eureka. Ya esta era la palabra que yo necesitaba hace como 2 años. Y ya como que el poema seguro ya ahí a punto de verse publicado, como que esta es la palabra, ya, aquí está. Entonces es muy bello ese proceso y uno se olvida de lo que hay más allá del libro, del lector, de la figuración, porque es que uno se mete en un proceso tan íntimo, tan apasionante con el lenguaje, de ir encontrando, es como que el poema mismo se va escribiendo y uno se vuelve como un instrumento del poema. A veces es como si uno escribiera, pero a veces es como si el poema simplemente se valiera de uno para hacerse el mismo, como ocurre también con las novelas y con estas otras obras. Y uno se mete realmente en ese proceso y
todo lo que sea con las palabras, esas obsesiones, no, mejor esta palabra, mejor este adjetivo, voy a borrar esta estrofa completa porque aquí no digo nada. Entonces es una permanente observación del proceso. El libro se fue dando con el tiempo, se fue decantando solo y al mismo tiempo yo lo hice. No, en principio pues no, uno no tiene como esa idea fija de va a ser este libro, va a ser de tal manera, pero uno sabe que tarde o temprano se convierte, ese conjunto de textos que tiene, se convierten en un libro, y ya el destino final de eso pues nadie lo sabe a veces. Hay cosas que uno no, yo tengo un montón de cosas que no me atrevo a sacar, y hay unos que salen porque uno quizás les tiene más afecto o tiene menos miedo. Había mucho pudor, y me presenté al premio como para ver si, como necesitaba ser leída porque yo misma no me atrevía pues a hacerlo. Y bueno, salió, y no solo eso, no me presenté al premio solamente por el mérito literario, eso, porque ni siquiera era un concurso muy importante, pues como de renombre ni nada. Realmente quería dinero para cumplir otro sueño. Entonces era como, bueno, me voy a presentar a este premio para hacer tal cosa, si se da es porque debo hacer tal cosa. Y la hice y así se dio, y bueno, el premio es casi como un efecto secundario del propósito que tenía. Muy bien. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo con parte de lo que dices de tu observación de las nuevas generaciones, que uno les ve, yo siento que es culpa un poco de las redes sociales, un poco del exceso de medios de comunicación, y hay una ansiedad, uno les ve una ansiedad, y la ansiedad creo que es mucho más por la fama y el reconocimiento que por el oficio literario. Entonces quieren todas las publicaciones ya, Las invitaciones. sí, todo lo quieren ya, y terminan hablando más de la carrera literaria, como decían por ahí en tiempos del post-boom, ¿o no, Jorge Eliezer? Que eran mucho más preocupados por la carrera literaria que por el oficio de escribir, ¿sí? Estaban más preocupados era por todo lo que hay alrededor. Yo veía las páginas sociales en estos días del Hey Festival, que me parece muy bien, yo he estado y está muy bien, pero me llamaba la atención que en las páginas sociales no aparecía ningún escritor. Yo decía, pero es un festival literario, ¿no? No aparecía ningún escritor, aparecían actores, políticos, en fin, no aparecía. Yo decía, pero si se trata de un festival precisamente de literatura. Pero bueno, volviendo a nuestro tema y dejando a tu generación a un lado, porque sí siento eso, y también siento el otro extremo, una falsa modestia. Yo soy un genio inédito. Uno dice genio inédito en tiempos de internet, ya publica tu blog y ya, fuerte. Pero no, yo estoy acá en el ocultamiento esperando a que me vengan a buscar, ¿sí? Y me... Pero quería hablar de algo que mencionaba mucho un amigo entrañable, también lector de tu libro, y consciente también de tu autocrítica, que hablaba de cómo los escritores lavan los pinceles a veces con otros géneros, que algunos poetas escriben narrativa para lavar los pinceles de la poesía, otros escriben ensayística, otros traducen. En tu caso, ¿con qué lavas esos pinceles? ¿Qué, cuando te sientes de pronto o hastiada del poema, que a veces uno pelea con el poema y ya uno quiere explotar eso, ¿con qué te relajas? ¿Con qué género literario haces ese cambio de moneda? Me apasiona la novela breve, me apasiona la novela breve, me conmueve muchísimo. Hay una serie de novelas, 150 páginas, 200 máximo, que tiene una intensidad, como que no se pueden permitir todas esas prolongaciones que tienen las otras en imágenes, en ideas y todo, y son tan intensas, tan compactas. Ese tipo de novelas me apasionan y me refugio mucho ahí.
es donde paso mucho tiempo. Este no es el caso, ahora tengo esta novela acá porque hace parte de una bella historia reciente de mi vida, que se llama El Museo de la Inocencia, de Pamuk. Y él se llama Marco. Están ahí porque, no por excentricismo, sino porque tiene que ver con la humanidad del poeta, con todos nuestros rituales, tiene que ver con lo que somos más allá del libro, con lo que somos en la cotidianidad, nuestras manías, nuestras sensibilidades, los niños que seguimos siendo. Yo me siento cada vez más niña, cada vez tengo más años y cada vez me siento más infantil y me encanta y lo procuro. Y esto es parte, este oso que es mi compañero de viaje, vive conmigo hace varios años. Lo tuve guardado en el closet un montón de tiempo, pero hace poco lo saqué. Estaba yo empacando maletas porque me voy una temporada del país, no sé cuánto. Estaba empacando todas mis cosas y él estaba ahí a un lado. Y yo sentí que me estaba mirando y me estaba diciendo, quiero ir contigo. No sé, interiormente le escuché eso. Pues claro, es la sensibilidad literaria que tenemos, ¿no? De que todo nos habla, de que todo nos está diciendo, lo leemos todo, leemos un oso, leemos cualquier objeto y ya se convierte en un elemento literario, poético y que para el común de la gente son tonterías, tampoco tan románticos. Pero bueno, quienes estamos en este mundo entendemos todos esos códigos de la sensibilidad y de la imaginación y del juego. Entonces lo traje conmigo y quise que estuviera aquí porque, no sé, se me volvió importante ahora que me voy. Se va conmigo y aquí está. Y es lo niña que soy. Y yo creo que todos tenemos cosas así, de niños. Piensen en lo que hacen cada uno en sus casas, cómo se acuestan, cómo tocan la cobija, cómo cogen la almohada, cómo les gusta que les diga su pareja o su madre. Y es eso, es recordar. Y en la poesía, en esos poemas, por serios que parezcan, y todo el trabajo literario y la edición que hacemos, tus sensibilidades con Star Wars y todo eso, sí, todos esos juegos, seguimos siendo tan niños y la poesía es eso. Y si no tuviéramos ese asombro, entonces dejaríamos de escribir. Y en las novelas breves encuentro de todo ese universo. Soy una niña, una adolescente, una mujer, soy una anciana leyendo esas novelas. Me conmueven tanto, me conectan tanto con la vida, me conectan tanto con el mundo real y al mismo tiempo con el mundo más imaginario. Hace poco, y les recomiendo, una novela que se llama La deshumanización, de Walter Hugo Mae. Es estremecedora y sobre todo es pura poesía, es poesía total. Y no es la poesía como un adorno, no es ornamental en la novela, es que es la poesía misma, casi como herramienta narrativa. Y no obstruye el flujo de la novela, de la narración, de la historia. Al contrario, la hace más fluida. Y no podría quitarse la poesía de esa novela porque sería como arrancarle partes a ese cuerpo narrativo. Entonces, en las novelas encuentro un gran alivio. Esa novela, por ejemplo, es de una hondura, va al fondo mismo de nuestra condición humana, se pregunta por el lenguaje, por la soledad, por los tópicos inevitables y eternos. Entonces ahí es donde me refugio. La novela es un género que me apasiona, también el cuento, la minificción. Por ejemplo, ahora que está el maestro Fernando acá, cuando empecé con la revista Minificciones y con Cuadernos Negros, especializado en minificción, su cuento El violinista y el verdugo es uno de los que más recuerdo con cariño cuando yo tenía 17 años en el colegio, que empecé con la revista. Ese mini cuento se me volvió tan significativo, ese diálogo en ese cuento, ese violinista. Entonces, y yo creo que un poeta y un escritor de cualquier género debe leer de todo.
Entonces, la crónica, el ensayo. Ahora, por ejemplo, estoy maravillada con Bachelard. Es maravilloso, esa poética de la ensoñación, la poética del espacio, bueno, la llama de una vela, todo. Yo creo que hay que leer de todo para cualquier género que se escriba, pero tengo especial fascinación por la novela breve. Eso. Y para darte la palabra, ya para que leas tus poemas, quería preguntarte por esos 4 elementos de la naturaleza en los cuales divides este libro. Los divides en esos 4 grandes elementos y agrupas allí los poemas. ¿Qué te llevó a escoger estos 4 elementos como 4 grandes capítulos? Es tan íntima esta sala que de verdad cuando se habla hasta aquí oímos. Entonces, de verdad es muy íntima, muy cálida, nos permite un calor muy especial, pero escuchamos cuando se habla, ¿no? Se portaron mejor los niños de hoy, ¿no, Olivar? Los que estaban hoy chiquitines, estaban más callados hoy. Es que ella no está contento. Está contento, ¿no? Yo entiendo, pero la emoción debería hacerlo contener un poquito, ¿no? Bueno, entonces, en el libro predomina el agua, la lluvia. Hay muchos poemas que aluden a la lluvia. Yo sé que es un lugar común, pero creo que es de los lugares comunes más bellos. La lluvia, ese fenómeno tan natural, tan obvio y sin embargo a veces tan inexplicable si se le mira desde el asombro y con sentido poético. Lo quise estructurar así porque es como una búsqueda del equilibrio, ¿no? Esos 4 elementos que han intentado explicarnos, en los cuales se intenta resumirnos, y encontré como que el libro podía definirse así porque esos 4 elementos de alguna manera ya se habían definido en los poemas. Hay muchos de los pájaros, del aire, y en el fuego y en la tierra, por ejemplo, la tierra están como los poemas más densos, un poco más desolados, aunque creo que todo el libro es un poco así, pero son como esos donde está esa gravedad, ¿no? del ser. Y el fuego, hay poco fuego en el libro, visto pues como, creo que hay más es solo una parte, casi que es más como la búsqueda del fuego, más que y creo que todos son como eso, una búsqueda de esos elementos, ¿no? De ese equilibrio, y tiene que ver también como con mi manera de estar en el mundo, con mis búsquedas internas, con mis preguntas, un poco también como con la filosofía oriental, que por ahí me marca mucho. Salud. Su nombre es el silencio. La lluvia bautiza la soledad. Le ha dado tantos nombres que para saludarla elegimos el silencio. Callamos durante el invierno, naufragamos con el canto del aguacero sobre los techos. Poco a poco, amordazamos todas las voces del agua para dar un solo nombre a todas las formas de la soledad. Biografía del mundo. Esto ya es del capítulo Tierra. Todo fue segar las manos, acariciar máscaras, elegir el tiempo como única medida, su aleteo de dudas entre infierno y Edén. En el sueño y el vuelo, nosotros como único recurso del miedo. Todo fue bajar la mirada, escupir los pies de Dios, creer en la semejanza, en el prójimo, en el 1 más 1 igual yo, en el olvido, el no soy,
el creador y el hastío perpetuo. Todo fue encarnar el caos en el pasado que vendrá, a confirmar lo que no sabemos, a refutar lo poco que aprendimos, para desnudar lo que no somos. Desde el autobús. Mejor no cerrar la ventana. Ha de consumarse en la mirada la vida que transita por la ciudad. No volver a casa para sentarse otra vez en la mesa a masticar tiempo o un trozo de pan que no sabe de la fatiga. Mejor no contarle a nadie que a diario una pregunta irremediable deambula por las habitaciones y se come lo poco que hay en la alacena y en rincones por donde paso. Que hasta yo crea mis mentiras, que me reciba al llegar y me abra la puerta sin cansancio. Mejor no cerrar la ventana y no regresar y quedarse y seguir mirando el mundo desde el autobús. Este poema justamente lo escribí aquí en Bogotá, escuchando la ciudad al despertar. Nunca otra vez. Amanece de nuevo. La luz vuelve a caminar a ciegas. Amanece como si el mundo aún no naciera, como si el sueño de donde vendrá todavía no lo tuviera nadie. Y si Dios no existe, ¿quién nos sueña? Amanece en la ciudad. Ayer todo parecía real. Sobrevive el recuerdo de un rostro en una calle. Pero ¿quién era? Amanece nunca otra vez. El rumor urbano comienza. La vigilia de los transeúntes aún no despierta. A propósito de las novelas, a partir del Cuarteto de Alejandría, Justin es tan bello, con un epígrafe que dice: la ciudad que se sirvió de nosotros, que nos envolvió en conflictos que eran suyos y creíamos equivocadamente nuestros. Por sus calles de mujer desolada, en atardeceres extraviados, asciende el vaho de los días. Moldea a sus hijos de barro con luces mortecinas. Sus lluvias se emposan en los ojos de los hombres. Lágrimas ocres tiñen el aire. El tiempo se pudre en los puertos. Todo lo sabe de quienes anidan en sus entrañas. Revela su voz en los balbuceos de sus fantasmas. Se canta a destiempo con los ausentes. Hiere las sombras del mediodía. Cura a los moribundos de la medianoche. Huele a sudor, a jazmín, a fruta podrida. Se edifica sobre el deseo de quienes nacen y mueren, aman y odian, entre su penumbra y su miseria. Grata sorpresa me ha causado la poesía de Viviana Bernal esta noche. No conocía su trabajo literario, pero encuentro un gran oficio, un gran sentido de responsabilidad por la palabra, por las imágenes que trata, y creo que es una voz colombiana que va a volar muy lejos a pesar de sus palomas de piedra. Me gustó mucho el poema de la lluvia porque me evocó mis tardes de lluvia, lo que significa que es una poesía digna para la intimidad. El canto de la palabra pájaro. Cada noche, el canto del mismo pájaro. O son varios que se han prestado la voz. A veces los pájaros y la noche mienten. Y cuando ninguno de los dos gorjea, lo hacemos por ellos o tarareamos un blues. ¿Acaso es uno y como yo, que a diario me presto los pasos y me detengo y escucho y sigo? Repiten el mismo horario la misma canción. Quizá hay un ave, un canto y una mujer diferentes cada día, y solo la oscuridad se repite.
¿Cómo saber al mismo tiempo de los pájaros, la noche y el canto? Si apenas caminamos, anochecemos sin avanzar más allá de nosotros. Tantas noches así y nada puede decirse. Tanto yo y tanto él y todo para no decir nada y solo imitar el canto de la palabra pájaro. Y el poema que le da nombre al libro, Pájaro de piedra. Ser de piedra y creerse pájaro, porque el viento propaga el polvo de las manos. Verse ave en el reflejo, aunque inmóvil sobre el asfalto, abrazado por la luz de las 5 de la tarde. Saberse nido en un recodo del día que agoniza, sin poder roer el aire. Ser de carne y creerse hoja o pluma, y al final de la jornada ser quien cae. Ser uno y creerse otro y otro y otro, hasta anochecer sobre sí mismo y volver al origen, donde la arcilla no tenía rostro y las alas no pesaban tanto. Gracias.